ya la gente no lo cree. Doctor Pesqueira, buenos días, ¿cómo estás? Jorge Pesqueira, Y al abordar un contrario. tema tan delicado, Así ¿verdad? es. Cuitlahua Castro, buenos días, penalista. Buenos días. A ver, ¿dónde comenzamos? ¿Frente a qué estamos con Mireles? ¿Y dónde está Mireles recluido sobre todo también? ¿Con quién está Sí. Mireles ahí en Bueno, no Guayaquil? podemos dudar de que se trata de un líder auténtico. Incluso, ya ves, él se resistió a firmar el famoso pacto en mayo de desarme. Y claro está, él tiene una visión objetiva de la realidad de Michoacán. Y es una realidad en la que el Estado mexicano ha avanzado con lentitud. Y esto significa que el crimen organizado continúa todavía con presencia significativa en esa entidad. La decisión de dar el paso y continuar en esta movilización como autodefensa, pues tiene un sentido político, no hay duda. Y tiene un sentido y puede incluso considerarse pertinente políticamente ante esa realidad. Sin embargo, sí tenemos que distinguir entre el actuar y la ruptura de la norma penal y el actuar para proteger, defender y sanear un Estado de la República Mexicana. Por lo que toca al tema estrictamente jurídico, efectivamente, pues él mismo lo había señalado. O sea, con las armas tomaremos una determinada población, haremos tal o cual cosa. O sea, no hay duda de que hay ilícitos que se actualizaron y que sí efectivamente había flagrancia en el delito, porque la flagrancia significa que en el momento en que se te captura es porque estás cometiendo el delito. Por ejemplo, si las armas las tienes en tu vehículo, hay flagrancia. Si se encuentra alguna sustancia alteradora de la mente, droga, hay flagrancia. El tema es el trato desmesurado que se le da. Traerlo a un penal de alta seguridad, como es el Hermosillo 11, donde lamentablemente es frecuente que por lo rígido de las normas que se aplican se violentan derechos humanos y se atenta contra la dignidad de las personas, me parece a mí un exceso, ¿verdad?, en relación con alguien que sí representa la frustración del pueblo mexicano, no solamente del pueblo michoacano, sino del pueblo en general. Y en ese sentido, el Estado debe tener gran cuidado en las medidas que vaya a adoptar, en la decisión que vaya a tomar. Este es un conflicto jurídico-político y como jurídico-político tiene que valorarse, tiene que ponderarse y se tienen que hacer las decisiones. Cuitlahua Castro, ¿quién está ahí recluido adentro del penal o con quién está Mireles? Dice, hay un tratamiento desmesurado, dice el doctor Pesqueira, y también frente a lo que estamos pues, es un sistema rígido, penal. ¿Qué hay ahí en la fortaleza que alberga con capacidad de más de 4,000 internos? Mira, buenos días. Buenos Antes días. que nada me gustaría poner en perspectiva cuál es la situación constitucional y cuál es También, ¿ok? la parte legal de la formación de este centro. Mira, conforme al artículo 18 de la Constitución Política del país, en el caso de la prisión preventiva, que es en el caso en que las personas están sujetas a un procedimiento y que todavía no existe una sentencia ejecutoriada, la forma en que deberá llevarse a cabo esta prisión será de tal manera que se respeten sus derechos humanos, y esto tiene que ver obviamente lo que atañe a las cuestiones de salud, al trato, etcétera, independientemente de los elementos de seguridad que se deban de llevar. Sin embargo, esto no debe ser el pretexto para violentar otros derechos, porque no existe una pena añadida, de tal manera que conforme a ello la Constitución establece ese marco. Ahora bien, el Centro Federal de Readaptación Social número 11, CPS Sonora, fue creado a partir del Acuerdo 11/2012 del entonces secretario de Seguridad Pública y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de ese año, del 2012. No establece que sea un centro de máxima seguridad, es un centro de mediana seguridad. Así lo establece la parte considerativa de ese acuerdo que creó este centro penitenciario, de tal suerte que no es correcto mencionar que es de máxima seguridad. Las personas que están ahí son personas que tienen un perfil que van fluctuando entre la peligrosidad mínima hasta la media. Incluso
hay 2, 3 personas que quizá rebasen ese marco, pero aún así el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo es un centro que tiene una seguridad y una estructura organizativa buena en ese terreno de la seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, la estancia de las personas ahí, pues no debiera implicar un procedimiento para el contacto con el abogado, con la familia, etcétera, más allá de lo que es necesario para un centro de mediana seguridad como lo es este. De mediana, pero que no hay perfiles de delincuenciales altos. En efecto, puede ser. Sin sí, embargo, voy no con el doctor para sí. eso. Sí, en efecto, los hay de alta seguridad, pocos en realidad de mediana o baja seguridad, sí hay algunos, pero son los menos, y pues el proceso incluso para ingresar al centro denota que no es un centro para personas de mediana o baja seguridad. Por ejemplo, te diré, si un abogado pretende ingresar al centro, tiene que pasar por un proceso que son 5 aduanas, pero antes de que eso suceda, tiene que disponer de autorización por parte de un juez, que es el juez que conoce de la causa, y en ese transitar para ingresar a un lugar en el que no tiene contacto directo con el interno, porque hay una vitrina que le impide tener ese contacto, pasa por una serie de procesos que incluso implican bajarse los pantalones y mostrar sus partes nobles con frecuencia, eso independientemente. Conozco perfectamente bien todo el camino porque abogados que trabajan conmigo lo han hecho. A mí se me pidió incluso como presidente del Patronato de Reincorporación Social que participara en los programas que se llevan a cabo ahí, y yo les dije que los docentes que trabajan con nosotros no podían quedar sujetos a la violación de la dignidad en principio de su persona. O sea, ¿ha habido abogados que dice usted que pasan y se le pide bajar los pantalones? Sí, no, se lo tienen que bajar todos los abogados. Sí, desnudos totalmente. No desnudo completamente, sino bueno, que te bajan los pantalones, las partes, se puede las partes bajar, o bajas el calzoncillo o lo mueves el calzoncillo de tal manera que ellos se den cuenta de que no aparezca algún objeto que pudiera ir colocado en tus partes nobles. Pero ¿eso atenta a usted, es decir, violatorio? Indudablemente, porque desde el momento en que, por ejemplo, tú llegas, hay un primer filtro en el cual tú tienes que mostrar tu cédula y se toma una fotografía. Después vienen otros filtros posteriores, entre los cuales se te coloca en un escáner, y el escáner supervisa que no haya ningún objeto o sustancia en tu cuerpo, porque se te pone o se te coloca un gel para determinar si consumiste o no consumiste drogas o si tienes alguna enfermedad. ¿Todo ese proceso es? Sí, es un proceso muy complejo. Rígido, sí, exhausto, es decir. Así es, e incluso, como bien lo señalabas al principio, son 1.200 cámaras las que hay. El mismo abogado, ¿verdad?, está ante las cámaras, ni siquiera existe la confidencialidad requerida para que el abogado converse con su cliente sobre lo que va a suceder. Pero lo más delicado es que si al día de hoy un interno quisiera mirarme para que lo defendiera, eso es imposible. El procedimiento es que un familiar de esa persona que está detenida tiene que llevar un escrito de personalidad para que éste se presente ante un juez. El juez tiene que otorgar personalidad. Después de eso, el abogado designado tendrá que hacer una petición en la cual se exhibe, cada vez que vaya a mirar un interno, se exhibe acta de nacimiento, se exhiben fotografías, 3 cartas de recomendación. La documentación se va a Ciudad de México, tarda 15 días en los cuales el abogado no puede mirar al interno, y después de esos 15 días se podrá tener el acceso al interno, pero no de inmediato, sino que tiene que pasar a servicio social para que se le diga a qué hora puede mirar a ese interno, y solamente lo puede ver 2 veces al mes. Y en el caso de los familiares, ese centro de supuesta mediana o baja peligrosidad, solamente los familiares pueden mirarlo una vez cada 40 días al interno, y estamos hablando de que existe en México y existe en la Constitución, como bien lo señalaba nuestro amigo, ¿verdad?, el principio de presunción de inocencia. Y a pesar de ese principio, se les trata o maltrata como si fueran personas de alta peligrosidad que ya cometieron un delito. Y resulta que este centro, en su mayoría las personas que están en el mismo, son personas a las que se les está siguiendo un proceso privado de su libertad. Entonces, sí es cierto, hay personas que no revelan gran peligrosidad y que han sido trasladadas, porque otra de las características de los ceferesos en México es que a las personas se les moviliza de un punto geográfico a otro del país.
Pero si una persona comete un delito federal en Hermosillo, se le traslada para Veracruz o otro estado de la República. O si lo comete en Tamaulipas o en Michoacán o en otro estado, se le traslada para acá, para Hermosillo. Supuestamente por la peligrosidad que detentan para mantenerlos alejados, aislados, del lugar ¿y si donde hay ellos puros, puedan tener alguna hay influencia? puro perfil delincuencial ahí adentro? ¿Perdón? De alta peligrosidad, hay puro perfil de alta... Es un perfil, hay varios perfiles. Hay desde personas que representan alta peligrosidad porque son jefes ¿Quiénes, por de ejemplo? organizaciones, Jefes de cárteles. de organizaciones criminales, Sí hay. ¿no? Y bueno, que están siendo, aquí el tema es muy importante señalarlo, ¿no? Están en proceso, y como están en proceso tenemos que partir de la premisa de que aunque se les señale como líderes de organizaciones criminales, ¿verdad? Y que evidentemente revelan alta peligrosidad, el principio de presunción de inocencia debiera generar que no se mencionara como si fueran que ya cometió un delito a las personas que están ahí privadas de su libertad, ¿no? El problema grave aquí es el hecho de que hay una incomunicación por lo que toca a los abogados que los representan, y por otra parte también hay una actitud frente a la familia, frente a las personas cercanas, para que puedan tener acceso a ellos. Ahora, la mayoría de las personas que están ahí detenidas por delincuencia organizada, están los capos y luego están los que pertenecían a la delincuencia organizada, que muchos de ellos son personas que no tienen capacidad económica. Entonces, el problema es cómo trasladarse de otra entidad de la República acá al kilómetro 38 más 8 kilómetros más para ingresar al reclusorio y por tener acceso a ellos. Incluso una persona no puede ingresar con la ropa ordinaria. Tiene que utilizar una ropa que no contenga los colores, por ejemplo, anaranjado, caqui, azul o negro. Los zapatos no deben de tener agujetas, la altura del talón debe de ser determinada. Todo eso tiene que ver efectivamente con medidas de seguridad. Lo que pasa es que todos estos elementos son traspolados al abogado. Y entonces el abogado de alguna manera es lacerado, lastimado en su dignidad, porque de todas formas no va a tener contacto directo con el interno, porque cuando converse con él, que es un máximo de 15 minutos, ¿verdad?, habrá de por medio un cristal que va a impedir que tenga cualquier contacto físico con la persona. Entonces, el tema más delicado es el hecho de que una persona que está privada de su libertad y que hay principio de presunción de inocencia, debiera tener acceso, y debiera tener acceso a quien lo defienda, con quien conversar. Por ejemplo, el caso del doctor Mireles va a pasar y estará pasando por la misma experiencia de no poder establecer la comunicación, el contacto. ¿Cómo se le puede